talentoso, soy artista y arquitecto. Hice un perfeccionamiento de una maestría en la UNAM, en el Distrito Federal, que no la completé, pero fueron 6 meses, que me sirvió, fue como el primer contacto con el tema de arte urbano y de alguna manera empezar a trabajar en ese campo. Tuve una admisión en la Universidad de Barcelona para hacer un doctorado en espacio público, arte y regeneración urbana, en temas relacionados con parques temáticos, luego rehabilitación y luego en el campo de la producción de espacios culturales, referido a museos principalmente y a pabellones en las exposiciones internacionales del Buró Internacional de Exposiciones. Y eso me llevó a trabajar por distintas partes del mundo, según donde se realizaban cada una de las exposiciones, desde China, primero en España, China, en Shanghái, Corea, y luego estuve trabajando en Milano y ahora estamos preparando la exposición internacional de Dubái, que se va a hacer en el año 2020. Estuve como Project Manager del pabellón de Angola para la exposición internacional del Buró Internacional de Exposiciones. El tema era la alimentación y desarrollamos todo el proyecto del pabellón de Angola, que fue un proyecto muy importante porque el pabellón tenía 4.000 metros cuadrados, costó 20 millones de euros y desarrollamos un sistema de toda la construcción del pabellón y toda la propuesta museográfica y la realización. Además, con una idea de que el edificio se pudiera desmontar, era una de las condiciones que habíamos desarrollado para poder luego ser trasladado a Luanda, para poder volver a ser montado y funcionar como un centro cívico, porque hay una gran necesidad de infraestructuras en Angola. El espacio cultural para mí no es solamente lo que se da a nivel oficial o a nivel de instituciones, sino que el espacio cultural es prácticamente prácticamente como el arte, todo lo que el hombre denomina arte termina siendo arte, y un espacio cultural, lo que cada uno de nosotros, independientemente de que seamos docentes, investigadores o cualquier persona de la calle, puede definir que un espacio cultural porque está vivenciando ese espacio y lo está sintiendo desde el punto de vista emocional, creativo, y de alguna manera se siente bien en ese lugar. Eso son como condiciones prácticamente suficientes para que ese espacio sea un espacio cultural. También puede haber una vinculación con el tema de la nueva museología, por decir, que es donde va a apuntar la nueva museología, por decir, es un lugar como de creatividad, ¿no? Diferente de lo que se entendía clásicamente por lo que era un espacio de museo donde había otro tipo de preocupaciones que no tenían que ver con el desarrollo de cada uno de los visitantes, ¿no? Y lo que tiene ahora que ver con lo que es la relación de estas instituciones con el territorio, que antes era más bien relaciones con determinadas clases sociales que iban a ver una determinada colección, por ejemplo. En ese sentido ha habido una evolución muy grande en lo que se entiende por espacio cultural y, repito, o sea, no es solamente aquellos espacios que son institucionales, sino que también son espacios o iniciativas que pueden partir de un grupo de vecinos, de una asociación, de un grupo de personas que tienen ganas de interesarse o de crear un espacio donde las otras personas puedan actuar creativamente. Yo coordino todos los grupos interdisciplinarios de producción de espacios culturales y más o menos son unas 35 disciplinas que intervienen, ¿no? O sea, si las enumero algunas y me voy a olvidar de otras, pero o sea, está el diseñador gráfico, diseñador industrial, el ingeniero audiovisual, el electricista, los grafistas que hacen la señaléctica y la parte gráfica. Después tenemos las personas que hacen la instalación de los objetos, las personas que hacen todo el diseño de contenidos, que en general pueden ser historiadores, investigadores o personas relacionadas con las comunicaciones y medios sociales, periodistas, y que ahí ya depende de la temática en función de la que se tenga que desarrollar ese proyecto. Las otras personas que pueden intervenir pueden ser también coleccionistas.
A mí me gusta explicar el tema de la teoría de los erizos, esta teoría que se explica para los trabajos en interdisciplinarios, ¿no? Que en una noche fría había un grupo de erizos, entonces los erizos querían calor, ¿no? Entonces los erizos se aproximan y en determinada manera hasta un punto que se pinchan entre sí, el erizo se toma distancia, luego se vuelve a aproximar porque sigue teniendo frío, se vuelve a pinchar, se retira un poco menos, hasta un punto donde ni tiene frío y a la vez puede estar como, no se pincha con las púas del otro erizo. Entonces, un poco el trabajo en equipo es esto, o sea, tú tienes que tratar de vencer o dejar de lado tus egos de alguna manera y de alguna manera saber cómo mostrar y cómo canalizar todo tu conocimiento, los diferentes aportes que puedas hacer a un proyecto, sin pasar por encima de los conocimientos, por decirlo de alguna manera, que tienen las otras personas, ¿no? Tiene que haber empatía, tiene que haber respeto y atenerse a la metodología de trabajo establecida. Cuando vas a trabajar fuera de este grupo de trabajo, porque hay una parte en la producción donde esto se complejiza muchísimo y tienes que hacer subcontratas y trabajar con otras personas, ya te encuentras con otro tipo de cultura, otro tipo de comprensión de las cosas. Hemos estado trabajando el año pasado en Astana, por ejemplo, ex República Soviética, en Kazajstán, y entonces es otro mundo. O sea, y cuando vas a trabajar a Shanghái es otro mundo, cuando vas a trabajar a Arabia es otro mundo y cuando vas a trabajar a Marruecos es otro mundo. Entonces, de alguna manera, conocer esas personalidades y la forma de entender las cosas. Y cuando trabajas en Latinoamérica para mí es más fácil, pero para el resto del equipo no es tan fácil porque hay muchas cosas que no entienden. Creo que sobre todo el manejo de las relaciones humanas es fundamental. O sea, no es solamente una cuestión de formación profesional, sino de aptitudes y del manejo de las relaciones humanas. Es lo más importante. Sí, o sea, siempre hay una subjetividad, ¿no? Entonces yo creo que parte más de la subjetividad de mi propia historia de familia o mi condición social o por las situaciones que yo he pasado siendo niño o adolescente que más o menos como que siento que de alguna manera me han condicionado, o como cuando eres joven y tienes determinadas situaciones políticas o sociales que te convocan y te condicionan. Partiendo de una condición social relativamente baja, de campesinos, y luego tener el tema de la juventud, donde había como unas temáticas de iglesia del tercer mundo, comunidades de base, temas que tenían que ver de la iglesia con cuestiones sociales, y ahí me metí a hacer como a trabajar en esos temas. Y luego ya en la universidad trabajando a nivel político, siempre en partidos más relacionados con temáticas de izquierda. En el medio pasamos la guerra de Malvinas y en el medio se volvió la transición democrática en la Argentina y hubo como todo un rebrote de todas estas cuestiones y revisar un poco todo el tema que había habido antes de la dictadura con el arte político y el arte social. Y muchas de estas personas que habían tenido que salir del país y volvieron y de alguna manera pudimos como construir un poco la consecuencia de la tradición artística para nosotros, ¿no? Porque nosotros cuando estábamos en un determinado momento trabajando en arte, que éramos jóvenes, no teníamos referentes inmediatos, o sea, o los habían matado, o se habían tenido que ir del país, o estaban ocultos. O sea, pienso que todas estas cuestiones van como amalgamando algo donde tú te empiezas a interesar en determinados temas y no en otros, ¿no? Sí, son mundos que en realidad conviven desde siempre, o sea, no hay una disociación, o sea, puede ser que tal vez en el movimiento moderno se haya pensado en que esta disociación pudiera existir por las especialidades, pero bueno, luego ahora volvemos a tener la necesidad de estos trabajos interdisciplinarios que finalmente dan esa idea, ¿no? Que yo coordino un equipo de producción y trabajo con un director creativo cuando los proyectos son complejos, o si un proyecto no es excesivamente complejo, yo puedo cumplir con esas dos figuras, ¿no? Pero en realidad yo creo que es algo que nunca ha dejado de estar disociado, o sea, somos más bien nosotros que hemos tratado de fijar esa disociación
porque siempre ha habido una preocupación para que todo lo que sea útil también a la vez sea bello. O sea, no es que lo bello tenga que estar que fue la preocupación de fines a lo mejor de fines del siglo XIX, que fue muy notable, ¿no? Con los movimientos del secesionista o todos los movimientos que se dieron en Europa en ese momento, las escuelas de artes y oficios que buscaban justamente esto, ¿no? ¿Cómo hago yo para unificar el tema de la belleza con los elementos útiles, por ejemplo? O sea, de qué manera se puede esa fue una gran preocupación en ese momento, y yo creo que todo eso sigue hasta ahora, ¿no? Como existió la Bauhaus y cómo nos condicionó la percepción de ese punto de vista. Ya no, yo nunca dejó de existir esta preocupación, ya no es algo nuevo. También es una vieja idea la industria cultural, ¿no? Porque nosotros no es una cosa reciente, sino que ya tiene prácticamente como 20 años. Entonces, el problema es que también la industria está en crisis. Entonces, ya que la industria está en crisis, es un poco complejo seguir usando esta palabra de industria cultural. La industria está en crisis porque ha habido una reacomodación de lo que llamamos industria tradicional, y en el sentido que lo conocemos clásicamente, ¿no? Por eso apareció el término postfordismo. O sea, el postfordismo, de alguna manera, a través de la evolución de la industria, lo que implica es una deslocalización de los lugares de producción, de las personas que están trabajando en esa industria, de los capitales de financiación de esas industrias, y todo eso existe realmente también en las industrias culturales. Lo que me da la impresión a veces es que las industrias culturales no se han dado cuenta que la industria ha evolucionado y siguen trabajando en industria cultural con el concepto de la industria de hace 30 años. O sea, entonces nosotros estas movilizaciones y estas diferencias de producción que existe ahora en la industria contemporánea tendrían que de alguna manera reestructurarse y reestudiarse desde la cultura, si es que quiere la cultura que haya un diálogo con la industria cultural, porque si no, la mayoría de las personas que conozco, casos que conozco que trabajan en industrias culturales, no han incorporado todavía la idea de nueva industria. Eso está en proceso ahora, y justamente es un momento donde se están haciendo muchas pruebas, porque las industrias culturales pueden ser también un arma de doble filo, ¿no? Entonces, todo el tema de la industria cultural después vino acompañado de un tema marca ciudad, por ejemplo, lo que pasó en Barcelona con las industrias culturales, que al final terminan relacionándose con una cantidad de temas que son negativos para la ciudad, ¿no? Entonces, si tú tienes una ciudad que pasa a vivir excesivamente del turismo o de las industrias culturales, eso provoca después que la gente que está haciendo uso real de esa ciudad termina siendo a veces desplazada de determinados barrios, de determinados lugares, porque esa ciudad comienza a tener un costo de vida tan alto, que es resultado de esas industrias culturales y de esa transformación que surge a través de las industrias culturales, que terminan siendo desplazados y se produce gentrificación, que es lo que está pasando aquí en Bogotá. Entonces, la industria cultural no es un tema aislado, tiene que trabajar en función de un territorio y trabajar en función de las problemáticas que tiene ese territorio. Sí, esa es una de las partes, o sea que sería como una modalidad más tradicional que siempre tendría que seguir existiendo de alguna manera, de que la cultura, digamos, como más que surge desde del campo de la intelectualidad o la creatividad más oficial, pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles y de la forma más fácil o práctica. No son cosas nuevas. O sea, pienso que hay que pensar también en la incorporación del tema de cómo se manejan casi todos los grupos sociales con las nuevas tecnologías, revisar qué pasa con las nuevas tecnologías y cómo la cultura se puede también trasladar o dar a conocer, o a su vez usar las nuevas tecnologías para crear cultura o crear determinados tipos de cultura. Podría ser uno de los temas a tratar.
pero yo creo que también los proyectos que son más exitosos tienen que ver con esto que te decía, que de alguna manera como si pueden llegar a ampliar la mira de las personas que van a este espacio o que asisten a este espacio, eso ya es un éxito importante. Y luego, lo importante de los espacios culturales o de los museos o de los centros culturales clásicos o de todas las actividades culturales es como la continuidad y la gestión, ¿no? Y de alguna manera en la gestión tiene que ver con los programas culturales propios de ese espacio. O sea, no hacemos nada si tenemos un espacio que puede ser muy interesante como concepto, a nivel expositivo, por ejemplo, o a nivel de edificio, si luego eso no tiene una gestión adecuada, ¿no? La programación es tan importante como el edificio y como la colección. O sea, son como partes todas importantes y todas tienen que ir trabajando juntas, tienen que ir como revitalizándose, ofrecer día a día cosas nuevas para que la gente pueda volver a ese lugar y que la programación sea de alguna manera capaz de captar y de volver a hacer que esta gente no pase una sola vez por ese espacio y después ya lo vi, nunca más vuelvo. O sea, tiene que ser un espacio vivo. Pueden encontrar los mecanismos de trabajar en equipo, como saber apreciar los beneficios de este tipo de trabajo, de las metodologías de trabajo, de la planificación, y entender que son proyectos muy complejos, con muchas personas que intervienen, y saber apreciar las aptitudes de las personas que trabajan con ellos, principalmente para que eso les vaya, y tener la capacidad de saber no solo apreciarlas, sino saber incorporar ese conocimiento e integrarlo a su propio conocimiento, ¿no? Eso sería básico y fundamental para gente que van a trabajar en la industria creativa. O sea, es inimaginable que una persona que ha estado aquí trabajando durante todos los años de la facultad solo y que viene, lo único que hace es venir aquí a la facultad a presentar su propio trabajo y luego se va a la casa y corrige su propio trabajo y lo vuelve a presentar al profesor y el profesor le corrige sobre su idea y lo único que hace es exponerla ante los demás, ¿no? Pero como máximo, pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente el juicio de los demás, sino trabajar concretamente con los demás es lo que realmente te capacita para estar preparado para trabajar en las industrias culturales.